En este episodio nos hemos referido a una película que sospechosamente tiene una gran maquinaria detrás y que podría perfectamente no necesitar de ningún texto, de ningún artículo, ni de ningún video que reflexione sobre ella. Pero estamos viviendo un momento en el que es necesario hablar más sobre cine y sobre la forma del cine, por el bien del cine en sí mismo. No olviden que hay otras películas que, insisto, no tienen los mismos privilegios, ni padrinos políticos, ni patrocinadores. Hay que hacer un gran esfuerzo también proveyendo herramientas al público para apreciar y valorar aquellos tipos de cines que son estética y temáticamente en ocasiones más exigentes debido a su especificidad y singularidad. Y esa responsabilidad recae en nosotros, los divulgadores, reseñistas, críticos, comentaristas, periodistas culturales, docentes, pedagogos de la imagen y de los lenguajes audiovisuales. Somos nosotros quienes escribimos un pequeño texto, reseña o ensayo, o quienes hacemos un video para guiar de alguna manera a los espectadores a descubrir y apreciar cines que proponen dinámicas o reglas de juego distintas. Debemos aumentar gradualmente en cantidad y en calidad. No se puede simplemente escribir un texto sobre un poeta solo porque tiene más distribución, pero no escribir nada sobre mi amigo Shakespeare, o Minotauro, o Espejos Rotos, o Colibrí, las cuales también hablan sobre la vida cultural y familiar del país, cada una a su manera, desde distintos presupuestos, clases sociales, lugares de producción, extracciones, por citar algunos ejemplos, pero que no tuvieron ni premios ni distribución a gran escala. Sé que es prácticamente imposible escribir o hacer un video sobre cada película colombiana que aparezca en cada rincón, en cada comunidad, en cada departamento o en cada región, pero al menos cada persona que escriba o haga videos puede tratar de cubrir las que le generen una vibración especial, las que le parezca que aportan algo. Y así, cuando los divulgadores tengamos un mayor cubrimiento, ojalá de cada película o casi cada película colombiana que aparezca, y no solamente de las más populares o de las que ganan premios, entonces ahí estaremos listos para tratar de generar discusiones más ricas y para producir más textos, objetos u obras derivadas más numerosas y ojalá cada vez de más calidad en torno al cine colombiano, a pesar de cualquier empresa dominante, institución hegemónica, figura sagrada, ley amañada o coyuntura a la carta. Igualmente, para mis amigos y amigas cineastas, por favor hagan el cine más rebelde, arriesgado y emocionante posible.